al momento de poder estudiar ese tiempo en el cual Dios ha descrito en su palabra como las 7 copas de la ira de Dios. Cuando nosotros estudiamos con anterioridad los capítulos anteriores, nosotros pudimos ver que Dios menciona 7 trompetas que traen juicio a la humanidad pecadora. Ya vimos cada uno del sonido de las trompetas y lo que ello trajo. Estos juicios, como vimos nosotros con anterioridad, entrelazan, entreveran entre ellos mensajes de invitación al arrepentimiento. No solamente notamos en el Apocalipsis que Dios trajo unos juicios por medio de las 7 trompetas y en alguno de los sellos que se abrieron también, siendo las 7 trompetas parte del último o séptimo sello. Ustedes recordarán que se predicó el evangelio eterno. En fin, se busca que el hombre aprenda que todo pecado es castigado y que puede obtener la salvación volviendo a Dios. Los juicios que vimos de trompetas, algunos de ellos a través de los sellos, siempre va a encontrar que sí, en verdad hay un juicio desenlazado, llevado a cabo, pero también entre ellos mensajes de arrepentimiento a la humanidad. Se predica o se predicará ese mensaje de arrepentimiento como siempre se ha predicado hoy en día a la humanidad. Muchos de ellos simplemente se burlan, otros lo ven de una manera frívola, no les interesa en nada lo que puedan ver y oír de la palabra de Dios. Sin embargo, las copas de la ira de Dios que hoy entramos a analizar, a estudiar, son muy diferentes. Son muy diferentes a los sellos. Son muy diferentes en cuanto al juicio a las trompetas. Repito, en las trompetas todavía la misericordia grandísima de Dios, dando a través de cada juicio oportunidad de que las gentes entiendan que han cometido errores gravísimos, han tomado decisiones equivocadas, y Dios todavía esperando a las gentes, o dando a las gentes la oportunidad de regresar a Cristo Jesús, de entender que la vida que ellos han tomado y lo que hoy vemos en este mundo, que le damos valor, que cuando no lo tiene, es tiempo de que la gente cambie de mentalidad, como usted y yo hemos cambiado de mentalidad, viendo ahora más bien las cosas de arriba, las cosas de Dios. Dice ellos, o las 7 copas, traerán castigo sumamente fuerte a todos los que rehusaron buscar a Dios durante los juicios anteriores. Aunque los juicios fueron fuertes, como lo hemos visto, la tercera parte de los peces muere, la tercera parte de las embarcaciones es destruida, la tercera parte de la humanidad es destruida, la tercera parte de la vegetación es destruida. Son fuertes. Sin embargo, cuando llegamos a la ira de Dios, a estas copas de la ira de Dios, usted va a analizar que son sumamente, extremadamente fuertes, porque ahora son en una forma total. No hay una tercera parte, no hay media parte, hay castigo total que viene sobre el mundo. La ira de Dios vendrá sin restricción alguna. Todo morirá en el mar. Ya no será la tercera parte como fue con las trompetas. Muchas veces, aunque hay similitud en algunas trompetas con alguna copa de la ira de Dios, muchos lectores pueden decir, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. En los juicios de las trompetas, vea usted cuando lea el libro de Apocalipsis, solamente menciona juicios con restricciones. Vas a hacer daño a esto, pero no a esto. El daño será una tercera parte. Pero cuando vienen las copas de la ira de Dios, el juicio de la ira de Dios, ya no hay restricción alguna, es total. Veamos pues lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 15.
Perdón, hermanos, es 16. Disculpen. El 15 fue el que vimos la semana pasada. ¿Están en el capítulo 16? Lea conmigo, por favor, el verso 1 y el verso 2. Leemos: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjese en la expresión: oí una gran voz. Una gran voz que salía desde el templo. En otras palabras, se escuchó algo bastante fuerte. La voz era potente y la orden sale del templo, lo cual indica la santidad. La voz que sale del templo, la voz que sale del lugar santo, significa la santidad, indica la santidad y también indica lo justo de la acción que se va a llevar a cabo en un momento. La primera copa se derrama y trae, según la palabra de Dios, una llaga sumamente terrible, una herida abierta. Eso sería una llaga, no es dentro, es abierto. Trae este juicio primero, siendo la copa de la ira de Dios, que no debemos pasar por alto el entender lo que significa, que esto no es un juicio común como los otros demás. Este simplemente trae un castigo terrible. La diferencia, que muchas veces Dios obra en la vida de una persona de una manera, vamos a decir, no tan amable, de una manera dolorosa, pero es con el fin y el propósito de que la persona razone, entienda que su fe, sus decisiones las está poniendo en el lugar equivocado. Eso es lo que sucede con las 7 trompetas. Sin embargo, cuando viene las 7 copas, lleva un título que dice: de la ira de Dios. Estamos hablando ya no de tratar de convencerte. Estamos hablando ahora con el fin de castigarte. Las 7 copas es la grande diferencia que hacen. No se trata de convencer ya a nadie. Ya Dios hizo muchas cosas con anterioridad en los otros capítulos anteriores, tratando de convencer al ser humano de que estaba equivocado. Hoy en día pueden pasar muchas cosas desastrosas en la vida del hombre, del ser humano. Podemos pasar por tragos amargos en nuestra familia, en nuestra vida física, emocional. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre es tratando de que nosotros comprendamos que nuestra actitud, nuestro caminar a veces no es correcto. Y tenemos que recapacitar, porque nos guste o no, estamos nosotros siempre entre: ¿creemos más en el dinero, creemos más en lo material o creemos más en Dios? En nuestro vivir presente, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que navegar con esa realidad en nuestra vida. Y si nosotros no nos cuidamos de saber que en verdad adoramos a un Dios que existe y que tiene todo poder, nosotros simplemente cambiamos nuestra posición, nuestra fe, y la depositamos en lo material antes que en Dios. Es una lucha terrible que todos tenemos. Las pérdidas, las ocasiones difíciles en nuestras vidas no son gratis. Dios trata con sus hijos. Es la grande diferencia entre ser hijos de Dios y no serlo. Quien no es hijo de Dios puede vivir su vida como quiera, no hay problema, como quiera le espera el infierno. ¿No fue la escritura que leyó en San Juan 3:16? El que no ha creído, dice, ya está condenado. Ya está condenado. Pero el que ha creído es muy diferente. Ahora tiene un Dios, un Padre poderoso al cual le tiene que dar cuentas hoy en día, no es mañana. No es en el día de juicio, es hoy. Nosotros como cristianos, y eso es lo que trata de hacernos ver el libro de Apocalipsis constantemente, como cristianos, nosotros estamos delante de la presencia y ante sus juicios hoy.
Hoy, nuestro acto de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos condenados con el mundo. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay una grande diferencia entre esas trompetas en las cuales Dios trata de rescatar a la humanidad, y sí que rescata a muchos. Como vimos en los temas pasados, multitudes van a venir a Cristo Jesús en ese futuro también. Va a haber muchas personas que aún a costa de ser perseguidos por la bestia y a costa de la idolatría y de tantas cosas tan pervertidas que estarán. Si hoy la gente dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Yo no sé cuál es la verdadera iglesia. Es que yo no entiendo la verdad. O todas son iguales o todas son nada. Yo no sé cuál es la verdad. Si hoy navegan con eso, ¿qué no navegará la gente cuando esté el anticristo? Y esa imagen haga grandes milagros. Si hoy se van de boca sobre una tortilla con una cara ahí que aparece según de puro mojo o de moho, con un pedazo de árbol que le arrancan una cáscara y aparece ahí que mengano, sutana de tal. Imagínense en aquellos tiempos cuando la bestia o el falso profeta haga la imagen de la bestia, de la bestia, el anticristo, y haga grandes milagros. Será muy fácil de confundir a mucha gente. Sin embargo, muchos escucharán el mensaje que se predicará en ese tiempo del evangelio eterno. Amén. Habrá muchas oportunidades, pero cuando vengan las copas de la ira de Dios, solamente vendrá un terrible castigo para la humanidad, porque ellos desecharon aferradamente la palabra de Dios de arrepentimiento. Los receptores de esta llaga son las personas que tienen la marca, dice el libro de Apocalipsis, de la marca de la bestia, y adoran a la imagen de la bestia. Esta plaga nos recuerda algo de la sexta plaga que sucedió en Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 9, verso 10. No es algo nuevo que Dios hará. Éxodo, dije 9:10. No es algo imposible, aunque para Dios no hay nada imposible, pero ya Dios nos muestra que ya lo hizo en el pasado. Éxodo 9, 10 al 11 dice: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparcieron y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Simplemente con un polvillo que se tiró de una ceniza de un horno al aire, al cielo, todo un pueblo se llenó de sarpullido. Un sarpullido que hizo úlceras en su cuerpo y no podían estar ellos. Solamente una prueba de lo que era el castigo de Dios para un pueblo rebelde, un pueblo opresor, como lo será también el anticristo, el cual Dios nos dice que reinará durante el tiempo futuro. Una opresión terrible que traerá sobre la humanidad, y aún más terrible sobre los cristianos, sobre aquellos que invocarán el nombre de Dios. Vamos al segundo, al verso 3, la segunda copa de la ira de Dios. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí ya no muere una tercera parte como en las trompetas. Aquí muere todo ser vivo que había en el mar. Hay un parecido a la segunda trompeta. Capítulo 8, versos 8 y 9. Quiero dar una pasadita nada más para así de rapidito, a un tema que ya vimos, pero nada más para que lo recuerde. 8 al 9 dice:
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Sin embargo, cuando nosotros vemos la segunda copa, tiene un parecido, pero no es lo mismo, ni es la misma acción, es totalmente diferente. Aquí no muere una tercera parte de seres vivos del mar, aquí muere todo. Creo que no hay especulaciones de porcentajes aquí, es un total. Es todo lo que hay vivo en el mar, todo ser vivo en el mar, llámese planta, llámese moluscos, peces, lo que haya en el mar. En nuestros tiempos hay algo que yo le puedo dar un pequeño ejemplo de lo que pasa. La mayoría de ustedes han escuchado sobre la marea roja. ¿Han escuchado sobre las mareas rojas? Los que vivimos cerca del mar nos damos cuenta, hay un tiempo en el cual usted no se puede bañar en el mar, porque el agua está roja. ¿A qué se debe? Bueno, se deben a microscópicos algas, pequeñitos seres vivos que se reproducen tremendamente, se reproducen rapidísimo y se ve roja. Usted mira a lo lejos y mira rojo, todas las olas las ve rojo, un rojizo. Los peces mueren. Si usted come peces de esos que usted llega a comer después de 2 semanas, todavía muere. El ser humano, algunos mueren, otros simplemente se infectan con los peces y les hace daño. Problemas al nervio, problemas respiratorios. Y los peces mueren porque esos moluscos pequeños microscópicos producen toxinas que les evitan la respiración al atacar el sistema nervioso y no poder respirar. Ellos mueren, los moluscos, los peces. Los moluscos son los más difíciles, por eso regularmente cuando nos gusta comer esas que vienen en las conchas, cuidado, porque son los que más reciben más toxinas. Les estoy diciendo esto como algo parecido para que usted piense en algo. Si usted tiene duda de que esto pueda ocurrir, la gran verdad es que Dios, si lo va a hacer así, no lo sé. No estoy diciendo que va a ser mareas rojas. Estoy diciendo que hay un parecido en esta situación que Dios va a presentar durante las copas. Y estoy diciendo que lo que Dios va a ser terrible, porque dice la palabra de Dios que se convierta en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La muerte en el mar será total. No más alimento en el mar para la humanidad pecadora. Lo rojo es un recuerdo de tanta sangre inocente que el anticristo y su ejército derramarán de gente inocente, gente que trató de servir a Dios y obedecerle. También nos trae memoria de esa primera plaga que ocurrió en Egipto. Éxodo capítulo 7, 17 nos menciona sobre esto. Dios lo hizo en Egipto. Vamos a Éxodo 7, 17. Dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Lo hizo Dios en aquella ocasión, con una vara. Los peces empezaron a morir. ¿Qué hizo Dios? ¿Hizo producir un montón de algas? No lo sé qué hizo Dios, pero simplemente fue con decir solamente ve y hazlo. Y Moisés fue, y en este caso directamente fue Aarón. Golpearon el agua del río, se puso roja como sangre. Los peces empezaron a morir y empezó a dar un olor
fétido, terrible. Los egipcios empezaron a tener asco. ¿Dios hará algo semejante? No lo sé. ¿En qué manera lo hará? Pero dice la palabra de Dios que el mar se convertirá en sangre. Y todo lo que hoy el hombre y el ser humano depende del mar, se terminará, se extinguirá totalmente. La vida total de todo ser viviente en el mar. Y dirán ustedes, como las gentes que dicen hoy, qué malo es Dios. ¿Por qué hizo Dios semejante atrocidad en el diluvio? Y dirá la gente, ¿cómo es Dios de malo por lo que hará en el futuro? Pero no están pensando las personas en todo lo que ha hecho Dios antes para tratar de llamar al ser humano a reconciliación. ¿Cuánto está haciendo Dios en este tiempo tratando de llamar al ser humano a reconciliación? Y el ser humano sigue diciendo, no, yo estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer. Sigue matando. Decíamos en los temas pasados, ya no podemos ir a ningún país donde podamos vivir en paz. Porque en todo se está levantando un odio, se está levantando un deseo de matar de unos contra otros. Sangre inocente está corriendo por todos lados. Países donde no hacía falta el ejército, donde solamente tenían policías, ahora eso ya es historia, porque ahora se necesita. Hermanos, se está terminando con la oportunidad que Dios está dando de traer a las personas a solamente el bien vivir, solamente que sean buenos esposos, que sean buenos padres, que no dejen a los niños tirados por todos lados, que no sean irresponsables y se divorcien y dejen a los niños una semana con papá y otra semana con mamá, que sean personas que respeten la vida de otra persona, que seamos personas honestas, que no le robemos a las demás personas lo que con tanto esfuerzo han hecho. Eso es lo único que Dios está pidiendo en su ley, en su palabra. No está pidiendo cosas extremadamente, no sé, ridículas o fuera de orden, fuera de nuestros mejores deseos como seres humanos. Dios está pidiendo cosas que son lo que realmente nosotros queremos. Ok, no nos gusta vivir en paz. Pregunto, ¿no nos gusta comernos lo que hemos trabajado? Todos queremos trabajar, tener lo que necesitamos, que nuestra familia viva bien, que estemos seguros de que hemos construido algo ahí y que ahí esté cuando volvamos mañana. No que salimos y cuando regresamos ya no hay nada porque a alguien se le ocurrió meterse por la ventana y sacar todo lo que había ahí de valor, todo su esfuerzo, todo su trabajo. ¿No acaso es lo que nosotros como seres humanos deseamos? Vivir tranquilos, vivir bien. Eso es exactamente lo que Dios está pidiendo. No robarás, no matarás, no codiciarás, ni la mujer, ni el asno, ni nada de tu vecino. Lo que tenga es de él, es suyo. Respeta lo que él trabajó, lo que él tiene. Tú trabaja, haz lo tuyo y que otro respete lo que tú tienes. Eso es lo que Dios ha pedido en su palabra. Sigue pidiendo y la gente dice, no, yo no creo en Dios. Es ridículo, porque necesitamos que la Biblia se actualice. Está muy anticuada. Los que necesitamos actualizarnos somos nosotros como seres humanos, porque estamos muy alejados de lo que queremos, de lo que deseamos como seres humanos y lo que hacemos por obtener eso que deseamos como seres humanos. Cuando llegamos pues a la ira de Dios, Dios con justa, con santa y justa actitud hace sus juicios y decreta todas estas cosas que serán terribles. No más alimento para la humanidad pecadora. Esta segunda copa de la ira será un espantoso juicio, pues la abundancia del mar será toda impactada, se terminará. Verso 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor,
el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora fíjense por qué llevó a tal desenlace el juicio. El motivo: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Miro a mi Padre, el Dios de misericordia, que por miles y miles de años ha tratado de calmarse cuando se aira, cuando desea destruir esa tierra. Le dijo a Noé: mi arco pondré en las nubes, y cuando lo vea, me acordaré del pacto que he hecho de no destruir más al mundo por inundación. Aunque todavía destruye pedacitos, pero no el mundo. Vemos a Dios, ese Dios que por miles de años ha soportado que nos matemos, que nos robemos unos a otros, que destruyamos la tierra, que destruyamos los animales sobre la tierra, que destruyamos los animales en el mar, que destruyamos las fuentes de las aguas, esas aguas subterráneas, para allá, para Chiapas, para Yucatán, allá en Campeche. Hay unos mantos acuíferos que deberían ser cuidados ya no por México, sino por la UNESCO, como lo que ellos le llaman, ¿verdad? Mantenerlos ahí, no recuerdo el nombre, ¿cómo le llaman ellos? ¿Alguien se recuerda para guardar? ¿Santuarios? Como santuarios, gracias hermano. Mantenerlos como santuarios, que no los toquen, pero no, están haciendo un desastre, están haciendo una matazón de animales por las aguas de desechos humanos. Están destruyendo por todo lo que están haciendo, derribando bosques, construyendo hoteles. Sí, están ganando mucho dinero, pero a costa de tanta destrucción. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? El Dios de misericordia, soportando todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que no malinterpretemos a Dios. No es que Dios tenga las cosas por olvidadas, sino simplemente que ahora, en estos momentos, está extendiendo su brazo, su mano extendida de misericordia, para que procedamos al arrepentimiento, para que analicemos lo que estamos haciendo. Podemos ver matrimonios, podemos ver personas que quieren vivir bien, sin embargo hacemos todo lo contrario para no vivir bien. Algo que les repito siempre, ya se lo saben de memoria. Nos gusta ser saludables, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos hasta lo imposible para morirnos? Hasta lo imposible hacemos para morirnos. Pero nosotros queremos estar bien saludables. Así también actuamos en nuestra vida, casi en la mayoría de las cosas. Queremos ser felices, queremos ser personas prósperas, pero ¿cómo hacemos hasta lo imposible por autodestruirnos? Y Dios, en su misericordia, tratando de que razonemos, que utilicemos esos sentidos que Dios nos dio, esa inteligencia que Dios nos dio de Él, esa parte que Dios nos dio de Él. Por eso cuando vengan estos juicios, serán justos, serán santos, porque provendrán de un Dios lleno de misericordia. Ahora imagínense al Dios Todopoderoso lleno de misericordia, teniendo que llegar a estos extremos. La tercera copa de la ira de Dios es derramada sobre ríos, sobre manantiales. No ahora sobre el mar, sino ahora sobre los ríos
y sobre esos mantos acuíferos, sobre esas fuentes de las aguas que producen esos ríos. Hay muchos ríos que ni siquiera vemos por encima de la tierra, van por debajo, son subterráneos y van a salir por allá a otro lugar. Fuentes, todo esto va a ser dañado en esta tercera copa. También es parecida al juicio de la tercera trompeta, solo que en este juicio de la tercera trompeta, una vez más, es una tercera parte de los mantos acuíferos, de los ríos. Pero en esta ocasión será totalmente. Pregunta: ¿de dónde se va a tomar agua? Les decía que ahorita en la ONU han estado tratando, ¿verdad?, de manejar. Ellos dicen cuidar el agua, pero más bien es un control del agua, porque ellos saben que controlando el agua se controla la vida de las personas. ¿Dónde se comenzó? Se ha comenzado en Latinoamérica. Países como Bolivia han tratado de introducirlo. Sin embargo, mis amados hermanos, llegará un día en que lo lograrán, pero también llegará el día en que Dios se los quitará a todos. Se declara pues este juicio porque el juez es justo, porque él tiene que dar una sentencia. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que hemos visto con temas anteriores: demasiada muerte. Gente que porque no quiso adorar a la bestia, la van a degollar. No le van a permitir comprar ni vender. No van a tener corazón para decir o ir a una madre decir: por favor, mi bebé se me muere de hambre, démele comida a mis niños aunque sea. La respuesta será: márcate. Si no tienes la marca, tú no puedes comprar, tú no puedes vender, simplemente no puedes. ¿Será posible esto? Hermanos, para allá vamos. Para allá vamos. Ahorita con la tecnología, nada más ponga su nombre y seguro que si usted se metió a internet y tiene una cuenta en internet, sea Facebook, sea lo que sea, ahí aparece todo. Y luego no quiere que sepa nada de usted, que no sepa nada de nosotros. ¿Qué cosa? Todo lo que metemos ahí se queda. Es que ya lo borré. No se borró. Eso ahí se queda. Se borró de salir acá afuera, pero eso está en la nube, que le llaman ellos. No sé qué exactamente será, pero es un almacén que se queda ahí. Y eso ahí está. Así que, amados hermanos, será una manera tan fácil de poder manejar al ser humano que muchos preferirán adorar aún a costa de haber escuchado el mensaje del cielo y al ángel del cielo decir que no adoren a la bestia ni reciban la señal ni en su frente ni en su mano, porque quien lo reciba será condenado. Este juicio no incluye más que el castigo por la muerte que Dios da. Este juicio no incluye más que castigo por la muerte de todos los hijos de Dios hechos por mano de la bestia, el falso profeta y sus seguidores. Los juicios de Dios son verdaderos. Los juicios de Dios son justos. Gran parte de la humanidad pretende hacerse creer a sí mismos que el universo existe siguiendo leyes irrefutables, leyes que muchas veces todavía, algunas de ellas todavía no las conocemos, pero ahí están y se manejan. El universo entero se maneja a través de estas leyes. Lo reconocen, pero niegan la existencia de un soberano que dispuso de tales leyes para que el universo entero pudiera subsistir como subsiste en el día presente. Algunos solamente hablan neciamente de la madre naturaleza. Todo es causado por la madre naturaleza. Algunos pretenden que las leyes de la vida no son para la humanidad. Simplemente nosotros nos hacemos nuestras propias leyes.
Nosotros hacemos nuestro estilo de vivir, nuestra manera de vivir. El día viene en que muchos pasarán por la ira de Dios, el soberano y justo juez. Pero hoy es el día todavía en que Dios sigue extendiendo el amor para cada uno de ustedes y sigue extendiendo el cambio de vida para mi vida, la vida de todos, bajo la ley que Él ha dispuesto en su palabra. Y Él sigue ofreciendo el buen modo de vivir, el modo honesto, el modo correcto de vivir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto está toda la ley de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios ha hablado a su vida. No importa cuánto tú puedas creer que podrías engañar a Dios o podrías negar la existencia de Dios, un día Dios llamará a juicio a toda persona de todo acto que haya hecho en su vida y nos hará responsables de aquellas decisiones incorrectas que hemos tomado al tratar de cubrirnos hoy en día y decir, como quiera, seguramente quién sabe si exista Dios. Voy a vivir mi vida como yo vea de la mejor manera posible. Dios nos traerá a juicio, porque desgraciadamente nuestras maneras de vivir no son de unas maneras correctas. Porque por aquí hacemos un poquito de bien, pero hacemos un montononón de mal por otro lado. Por aquí acertamos en tomar decisiones correctas, pero por acá nos equivocamos bastantísimo. Nuestras cuentas son grandes con Dios, antes de venir a Él para pedirle perdón. Por eso hoy en día todavía sigue el amor de Dios vigente. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La religión no salva, venir a la iglesia no salva, tener una hermosa Biblia en su casa no salva, menos si la tenemos tirada por ahí toda llena de polvo, si ni siquiera la leemos. No nos salva nada de esto. No nos salva hacer buenas obras, hacer buenas cosas. Nos salva vivir bajo la ley de Dios, reconociendo que Dios existe. El que en Él cree, decía la lectura que traía hoy nuestro jovencito. Amén. El que en Él cree. En otras palabras, el que vive bajo la ley de Dios, el que le cree a Dios y no se hace el muy vivo de que como quiera, quién sabe, veo tantas cosas, ves tantas cosas. ¿Cuánto no ha visto Dios? Ha visto más que tú, ha visto más que yo. Sin embargo, amado hermano, puedes vivir honestamente para Dios, porque Dios te da la oportunidad, como me la dio a mí y le dio a muchas otras personas que estamos aquí, la grande oportunidad de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo te invito para que en esta hora, tanto a mis amigos y hermanos en internet, como también a cada uno de ustedes que estamos aquí, hagamos una oración al Padre con todo nuestro corazón. Le digamos: Señor, yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. ¿Y sabes qué? Para ti Cristo Jesús no vendrá como ladrón. Como ladrón vendrá para el pecador. Vendrá para el que no está preparado. Pero tú y yo mantengámonos como lo que somos, velando en nuestro diario vivir. No importa cómo se porta otro, que si va a la iglesia, que si no va a la iglesia, que si hace, que deshace, es su problema. Un día Dios lo llamará a juicio. Un día estará delante de la presencia de Dios. Se va en ese día a doler, le va a hacer el lloro y el crujir de dientes, pero no hay vuelta atrás. Hoy sí. Amén. Ahorita sí, mi hermano. Oremos a Dios y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a vivir para ti, Padre. Que no permita que nada lo desanime. Es su compromiso, es su vida, es su hogar, es su matrimonio. Pídele a Dios que le ayude a usted a vivir. Son sus hijos. Pídele a Dios que bendiga la vida de sus hijos, que los ayude el Señor para que puedan ellos encaminarse por un camino de bien. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las bondades,
por las misericordias, Señor, derramadas sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre los que hemos creído con todo nuestro corazón, Señor, que hay leyes. Hay leyes que tú has dejado, Señor, no nada más para el universo, también para nosotros, tus criaturas. Leyes correctas, leyes buenas, que nos hacen bien, Señor, a nosotros y a quienes nos rodean. Padre, gracias por darnos entendimiento y sabiduría para entender estas cosas, Señor, y vivir nuestra vida de una manera honesta, de una manera correcta. Pero no en la manera nuestra, sino en la tuya, Señor, en tu voluntad, en tus leyes, bajo tu soberanía, bajo tu reinado. Gracias, Padre, por cada matrimonio, gracias por cada familia, por cada hijo, Señor, que hoy estamos aquí, y nuestros amigos y hermanos en internet. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, bendice la iglesia donde nos reunimos, y que tu palabra reine siempre, Señor, en nuestras vidas. No nos permita ser duros, no nos permita ser reacios a tu palabra, ni tampoco a tus juicios, tampoco a tus castigos, porque hoy en día siempre serán, Señor, para que reconozcamos que nos hemos equivocado y que necesitamos, como hijos tuyos, enmendar nuestro camino. Y eso nos evitará lo que tu palabra nos menciona en Corintios 11, ser condenados con el mundo. Gracias, Padre, por esa misericordia tan grande derramada sobre nuestras vidas. Ayúdanos para ser siempre fieles a ti, a no pecar, Señor, a no faltarte, Padre, y a vivir una vida honesta que te honre y te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.